todos tenemos planes, todos tenemos proyectos. Y si en este momento no los tenemos, en algún momento de nuestras vidas lo hemos tenido. Pero hay planes que duran más que otros, hay proyectos que duran más que otros, que uno vive luchando, trabajando, anhelando, haciendo de todo para lograr esos proyectos. Algunos de esos proyectos, algunos de esos planes, algunos de esos sueños son tal vez sacar cierta carrera de estudios. Otros planes tal vez tengan que ver con tener alguna finca, alguna casa. Otros tal vez sean con formar un hogar, otros con tener cierto tipo de trabajo o viajar a ciertos lugares. Lo cierto es de que es difícil encontrar a alguien que en algún momento de su vida no tenga planes, proyectos, sueños. Quiero preguntarles, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos planes, sueños, proyectos? Levanten la manito, por favor, todos los que tengan en este momento un sueño. Muy bien. ¿Cuántos de los que están aquí llevan por lo menos un año luchando por ese plan, por ese proyecto, por ese sueño? ¿Cuántos llevan por lo menos un año? Ahí está. Varios. Muy bien. ¿Cuántos tienen por lo menos 5 años luchando por ese sueño, por ese proyecto, por ese deseo? Muy bien. Hay unas hermanas que sí. Ya va reduciéndose, sí, el grupo. Muy bien. ¿Y cuántos tienen 10 años luchando por ese proyecto, por ese sueño, por ese anhelo? ¿Cuántos? Ahí todavía hay. Hay 3 que quedan. Muy bien. ¿Cuántos tienen 20 años luchando por ese proyecto? ¿Cuántos tienen 20 años trabajando por conseguir ese deseo, ese sueño o anhelo? ¿Cuántos? 20 años. ¿Nadie? Ok, ahí ya se nos cortó. ¿Saben? Imagínense un proyecto, un sueño, un deseo que hayas trabajado durante 20 años para conseguirlo. Pero hoy vamos a hablar de la historia de un hombre en la Biblia que no solamente fueron 20 años los que luchó, los que trabajó por un sueño, por el gran sueño de su vida, por el gran anhelo, por el gran deseo. No fueron 20 años. Este hombre pasó luchando 120 años por alcanzar el gran sueño de su vida. Y es interesante porque este hombre, cuando nació, fue salvado milagrosamente de morir. Fue salvado y terminó siendo criado por la hija de Faraón, por la princesa. Y sí, estamos hablando precisamente de Moisés. Y a pesar de que fue adoptado por la hija de Faraón, Moisés fue educado por su mamá, Jocabed, una judía, una israelita, levita. Y entonces ella vino y le inculcó. Recuerden que el pueblo de Israel, los israelitas, estaban como esclavos en Egipto. Y ella le empezó a inculcar la necesidad, el llamado que había de parte de Dios para liberarlos. Y saben, él creció desde muy niño con un gran propósito, con un gran sueño, con un gran anhelo. Y era recordando la promesa que su madre le había enseñado, que le había dado Dios a ellos, era sacar a sus hermanos israelitas de Egipto e introducirse con ellos en la tierra prometida, la tierra de Canaán. Pregunto, ¿este era un buen sueño? ¿Era algo bueno lo que él anhelaba? Así es. Y encontramos a Moisés preparándose. Y cuando Moisés tiene 40 años, se da su primer gran oportunidad. Cuando Moisés tiene 40 años en lo que ha pensado todo este tiempo por ese sueño, por ese anhelo, por ese deseo de ir junto con todos sus hermanos israelitas y entrar en la tierra prometida, da el primer paso. Resulta que ve a un egipcio, todo eso está en el libro de Éxodo, ve a un egipcio que está maltratando a un israelita y lo mata. ¿Saben por qué lo hizo? Cuando ustedes leen en Hechos capítulo 7, Esteban nos dice por qué lo hizo. Esteban dice que Moisés esperaba que el pueblo entendiera que Dios lo iba a librar por su mano. Así que cuando Moisés mata al egipcio, la idea de Moisés empezó a cumplirse mi sueño. Vamos a sacar al pueblo, vamos a ir a la tierra que Dios prometió. Pero ¿saben qué? Nadie se le unió, todo lo contrario, delataron a Moisés y Moisés tuvo que salir huyendo. 40 años y cuando por fin él creía que el sueño se iba a cumplir, nada. Después de eso, conocen la historia, todo eso pueden seguirlo en el libro de Éxodo.
Moisés pasó 40 años como pastor de ovejas. Las ovejas de su suegro, Jetro. Finalmente, Dios le habla cuando han pasado otros 40 años. ¿Cuántos años tiene Moisés ahora? 80 años. 80 años con un sueño, con un deseo, con un anhelo. Ahora Moisés ya no tenía la misma autoconfianza de antes. Ahora dudaba de sí mismo y cuando Dios lo llamó puso pretextos, pero finalmente fue. Y saben, es interesante porque cuando él se presenta ante Faraón, Moisés tenía una idea de cuánto tiempo iba a durar la consecución de su gran anhelo. Faraón no los deja ir, Dios envía 10 poderosas plagas y finalmente salen. Pero ¿saben cuánto creía Moisés que faltaba para cumplir su sueño? Él le decía a Faraón, iremos 3 días de camino. Así que cuando salen de Egipto, Moisés va emocionado, tiene 80 años de estar luchando y viene y dice, dentro de 3 días mi sueño se va a cumplir. Pero Éxodo 14, estoy tratando de narrarles rápidamente lo que pasa, nos dice de que Dios no los llevó por el camino que iba directo a Canaán, sino que lo hizo rodear la tierra y lo hizo llegar hasta Sinaí. Y en Sinaí pasaron muchas cosas. En todo ese trayecto se abrieron las aguas del Mar Rojo, estuvieron en Sinaí y ahí pasaron más de un año. El libro de Números nos dice de que finalmente, después de un año que estuvieron ahí construyeron el santuario, el tabernáculo. Finalmente, la nube a través de la cual Dios los dirigía se levantó. Y el pueblo empezó a andar hasta llegar a la frontera con Canaán.